Realismo crítico y social. Vamos a hablar primero sobre el realismo crítico. Fue un movimiento literario que intentó ofrecer un testimonio de denuncia de la realidad socioeconómica y política de un país. Según esta corriente literaria, sostenía que la realidad existe y es independiente de nosotros. Por lo tanto, no puede ser conocida de manera absoluta, ya que nuestro conocimiento de ella es aproximado. ¿Cómo así? Bueno, el ser humano, desde que pudo organizarse en gremiales, en partidos políticos, que pudo elegir una ideología política, entonces cada uno defiende una postura ideológica, digamos. Y depende del lugar donde nosotros estemos, así es la parte de la realidad que conocemos. Por eso, según esta corriente literaria del realismo crítico, dice que nadie tiene la verdad absoluta, o sea, ni los oprimidos ni los opresores, ¿verdad? O sea, nadie conoce la realidad de manera completa. Aquí les he puesto dos imágenes, podemos ver situaciones distintas. En una hay un grupo de personas, ¿verdad? Quizás en la fotografía de la izquierda, quizás se le ven los rostros alegres, por lo tanto quizás es el gane de una persona después de unas elecciones. Entonces, o que han logrado sacar a una persona que estaba en el poder y que ya el pueblo ya no lo quería. En la imagen de la derecha podemos ver a un grupo de personas cansadas, hambrientas, sucias, quizás con hambre también, ¿verdad? Con un rostro de tristeza. Entonces, cada uno, aunque pertenezcan quizá a una misma clase social, pero depende del momento que se esté viviendo o del lugar donde se esté viviendo, así es la parte de la realidad que se conoce. El realismo crítico se nutrió del progreso económico de las grandes potencias, dando paso a los monopolios económicos, lo que favoreció el crecimiento poblacional en las grandes ciudades en busca de trabajo industrial, surgiendo así una clase social que en el capitalismo se le va a llamar proletariado. Aquí en esta imagen de la izquierda se puede observar un grupo de representantes, digamos, de algunos países, que creo que no es necesario que yo mencione qué países de Europa se están repartiendo una parte del mundo, ¿verdad? Ese pareciera que es un pastel, pero realmente es el mundo, y entonces a distancia se están repartiendo qué zonas del mundo le va a corresponder a cada uno de esos países o de esos reinos, ¿no? El progreso económico en el siglo XX se puede observar en ciudades que han ido creciendo a raíz de la industria, a raíz del desarrollo económico. Entonces, unas ciudades que a veces contrastan con las zonas marginales que también se han ido creando alrededor, como una muralla alrededor de esas grandes ciudades modernas, ¿verdad? ¿Y por qué esas zonas marginales o esas, ¿cómo se llaman? Bueno, esas partes pobres, podríamos decir, porque es de mucha gente que tuvo que emigrar del campo a la ciudad en busca de trabajo, en busca de una mejor vida, ¿verdad? ¿Qué características podremos encontrar dentro del realismo crítico? Una de ellas es la descripción meticulosa o minuciosa de la realidad. Si se observa en esta pintura, tenemos ahí a toda una familia. El autor, en este caso un pintor, pero un escritor podría hacer una descripción meticulosa de cada uno de los detalles de los miembros de esa familia que están ahí. Obsérvese que casi todos tienen así un rostro triste, preocupado. Quizás incluso los niños
que pareciera que los niños no perciben mucho lo que está pasando a su alrededor, pero están así como distraídos, como en búsqueda de algo, ¿verdad? Entonces esa descripción meticulosa es muy propia del realismo crítico. Otra característica sería la denuncia de las injusticias sociales y las desigualdades de la época. No nos vayamos tan lejos. Aquí mismo, en San Salvador, nosotros podemos ver que alrededor de nuestros grandes centros comerciales, ¿verdad?, vamos a encontrar comunidades donde hay familias que viven en unas condiciones inhumanas, podríamos decir, ¿verdad? Aquí hay dos imágenes, o sea, una ciudad moderna con edificios así como muy lujosos, pero casi siempre alrededor de esas ciudades suele haber como un cordón, una muralla de personas que al no tener un lugar donde vivir, han tomado a veces algunos terrenos baldíos que están en la zona y han ido haciendo sus champas, o sea, no son ni siquiera casas, muchas de ellas a veces con plástico, con cartón, con pedazos de lámina. Entonces, estos escritores van a denunciar esas injusticias sociales tan desiguales, ¿verdad? ¿Cómo es posible que como les decía, en una ciudad donde hayan unos centros comerciales con unos locales, o sea, con cierto lujo, puedan también, no lejos de ahí, encontrarse comunidades o familias que estén viviendo en unas condiciones como lo vemos en esta imagen de la parte superior? También otra característica es la presencia a nivel de literatura de un narrador omnisciente. Yo puse ahí un pequeño fragmento. Recuerde que el narrador omnisciente es aquel que aparece en tercera persona, el que conoce todo, ¿verdad? Hasta los pensamientos, los sentimientos de los personajes. Ahí hay un pequeño fragmento. Se miró las manos llenas de arañazos, se miró las piernas flacuchentas y los pies enormes en los zapatos de tenis, y se avergonzó de sí misma. Un impulso la hizo correr a la casa con el corazón aturdiéndola por el golpeteo sordo de la emoción. Llegó a su pieza anhelante, ardiendo las mejillas, deslumbrados los ojos. Ahí vemos la presencia del narrador omnisciente. Y una cuarta característica sería la verosimilitud de los hechos descritos. ¿Cómo así? Bueno, realmente los escritores intentan describir los hechos tal y como se dan en la vida real. Yo he puesto aquí una imagen, es cierto que esta es una imagen reciente del año pasado, ¿verdad? A raíz de los migrantes que van en búsqueda del famoso sueño americano. Entonces, esas imágenes son reales, o sea, personas, padres, madres con niños que son, o sea, que les están las fuerzas de seguridad de algunos países, ¿verdad? Les estaban poniendo un alto y no importaba que llevaran niños, no importaba que eso fuese una violación a los derechos humanos. Entonces, esa descripción de hechos verosímiles es muy propio del realismo crítico. ¿Qué personajes vamos a encontrar en esta corriente literaria? Tenemos las dos grandes clases sociales, podríamos decir, que son propias del capitalismo. Por una parte, tenemos a los burgueses, que aparecen como personajes frívolos, egoístas, que solo piensan en satisfacer sus necesidades, en acumular riqueza, en explotar a sus trabajadores, a esa clase que les ayuda realmente a ganar toda esa riqueza que ellos tienen. Y por otra parte están los obreros que son personajes explotados, marginados, muchas veces tratados de forma injusta
Y entre esos, además de los obreros, también podemos tener campesinos sufridos, ¿verdad? Que muchas veces se les trata, quizás se trata mejor a un animal, se trata mejor a un animal que a una persona. Aquí, con la imagen de la izquierda he querido representar a los obreros. Los obreros son las personas que trabajan. Por ejemplo, nosotros aquí en muchas empresas de aquí de El Salvador, las personas que trabajan ahí son obreras. Entonces, quise representarlo con esta imagen. Pareciera que allí se han reunido para un congreso, pero el obrero, o sea, por tan bien vestido que vaya, si nunca se va a comparar con la clase burguesa. O sea, el tipo de ropa influye mucho, o sea, el estilo, o sea, eso también podemos identificarlo. Y no es que esté menospreciando a los obreros, pero hay muchas cosas, cuestiones económicas que están por medio que van a influir. Por eso quise poner esta foto. Yo sé que pude haber colocado la foto de un grupo de obreros trabajando directamente, quizá con ropa sucia y todo, pero para que se viera en ámbitos así como de una reunión, no de trabajo, sino otro tipo de reunión, como aún ahí se ve la diferencia de estas dos grandes clases. Bueno, dejamos de momento lo que sería el realismo crítico y hablamos un poco sobre el realismo social. Por lo general, casi siempre se suele decir realismo crítico y social. Suelen ir de la mano, hay algunas cosas en común y hay unas pequeñas diferencias quizás. El realismo social intenta denunciar las condiciones de opresión e injusticia de los pueblos. Este realismo muchas veces se dio el paso al estilo naturalista e intentaba dar cuenta de las vejaciones que las dictaduras y las tiranías cometieron durante sus mandatos. Aquí, a la izquierda, el realismo social es el que va a definir más la parte de esas clases sociales, ¿verdad?, del capitalismo. La burguesía, que son los dueños de los medios de producción, y el proletariado, que somos todos los que vendemos nuestra fuerza de trabajo. Cuando digo vendemos nuestra fuerza de trabajo, me incluyo, ¿verdad? Porque no importa que yo sea docente, que sea arquitecto, que sea ingeniero, que sea médico. Si yo trabajo para alguien, estoy vendiendo mi fuerza de trabajo. Y en el momento que la vendo, paso a ser proletaria. Y entonces, esa gran diferencia. A veces nosotros pensamos que los proletarios es la gente pobre que no tiene nada para comer, que no tiene trabajo, que no tiene una preparación académica. Y para el capitalismo no es así. O sea, dentro del proletariado estamos la gran mayoría de la población. El realismo social se dio entre los años de 1920 y 1950. Si intentamos recordar la historia, la de El Salvador, que es la que ustedes conocen un poco más, en 1920 casi en toda América Latina y a nivel mundial fue naciendo, podríamos decir, los famosos partidos comunistas, y eso tenía su antecedente en la Revolución Rusa, ¿verdad?, que se había dado en 1917. Entonces ya para 1920, con el ejemplo de la Revolución Rusa, muchos países comenzaron a crear lo que sería después el famoso Partido Comunista. También en esa década, a final de la década de los 20, recuerden, se dio la caída de la Bolsa de Valores en 1929. Ese rompimiento económico también va a marcar mucho la realidad de América Latina. Aquí estamos hablando de América especialmente.
Entonces, América comenzará el siglo XX, la mayor parte del continente, con dictaduras. ¿Y qué pasa durante las dictaduras? Durante las dictaduras el ejército está a favor, digamos, de los dictadores y en contra del pueblo. Entonces, si alguien del pueblo no obedece, si alguien del pueblo dice algo en contra de ese personaje, de ese dictador, pues podría terminar en la cárcel, podría matarlo bueno, maltratarlo, como se puede ver ahí en la imagen, ¿verdad? Que esto, ante los derechos humanos, esto no debería de ser permitido. Arrastrar a una persona por la calle, eso está violando sus propios derechos, ¿verdad? Pero en una dictadura todo es posible. ¿Qué pasa con el realismo social? Los escritores consideraban que la literatura tenía un compromiso social. El crítico casi solo señalaba lo que estaba pasando. Lo que pasa es que el crítico lo señala, pero como que no le da una solución. En cambio, en el realismo social, los escritores creen que la literatura tiene un compromiso social y debe servir como instrumento de denuncia. Pero, claro, para poder denunciar, ellos quisieron denunciar, pero lógicamente que como era época de dictadura, se vieron limitados por la censura y por la libertad de expresión. La mayor parte de estos escritores escribían a favor de los obreros y de las clases sociales más bajas, criticando el estilo de vida de los burgueses. Aquí en América Latina, como les mencioné antes, predominó entre los años de 1920 y 1950 y relataba en el plano de la ficción novelesca las transformaciones económicas, sociales y políticas que sufrieron las sociedades latinoamericanas. Su raíz estaba en la inserción de los países al capitalismo. O sea, ese fue una de las causas, digamos, por las que surge el realismo social. Y en esta inserción de los países al capitalismo, donde estamos estamos queriendo meternos como exportadores agrícolas y mineros y como importadores de productos manufacturados. ¿Qué obras tenemos dentro del realismo social? Hay muchas obras. Yo aquí he colocado la portada, digamos, de dos novelas y de un cuento. Una de ellas, bueno, el César Vallejo fue un escritor peruano, quizá alguno de ustedes haya oído hablar de César Vallejo. Él tiene un poemario que se tituló Trilce y también él escribió bastante poesía. Hay otro poemario que se llama Poemas Humanos. Él pertenecía al Partido Comunista y a raíz de eso viajó a Europa, estuvo en España, coincidió que cuando él estaba en España cuando llegó a España estaba la Segunda República, pero luego estando ahí comenzó la Guerra Civil Española y él se fue hacia Francia. Vallejo fue un escritor pobre en su momento. De hecho, cuando murió en Francia, sus restos están en Francia, ¿verdad? Desde que salió de su país natal, creo que nunca pudo volver a América. En su cuento, esto es un cuento corto que se titula Paco Yunque. La palabra yunque ¿cómo se llama? El yunque lo utilizaban antes los herreros, que es para donde se forja el hierro caliente, ¿verdad? Entonces el apellido de este
este personaje también tiene un gran significado. Es un cuento que narra la historia de un niño que ha llegado del campo a la ciudad porque la mamá de Paco trabaja en casa de una familia con mucho dinero. Y bueno, esa familia para la que trabaja la mamá de Paco tienen un niño más o menos de la misma edad de Paco. Entonces deciden que la señora se traiga a su hijo para que juegue con el señorito, ¿verdad? Eh, el hijo de la familia rica se llama Humberto, Humberto Grib. Y claro, él cuando el cuento aparece el primer día, o comienza con el primer día de colegio de Paco, en el mismo colegio donde estudiaba Humberto. Y bueno, vamos a ver una cantidad son pocas páginas, pero en esas pocas páginas el autor quiso dejar claro esas diferencias sociales. Y él creo que hace una denuncia muy, muy fuerte a través de ese cuento, que aunque parece que le habían pedido un cuento para niños, al final es un cuento, yo diría, no para niños, es realmente para adultos. Y además hay dos novelas salvadoreñas. Una de ellas es Ceniza Dizalco, que es una de las primeras novelas que escribió Claribel Alegría. Esta autora ella había nacido en Nicaragua, pero cuando era pequeña sus padres se trasladaron a Santa Ana y la mayor parte de personas la conocen como una escritora salvadoreña, ¿verdad? Ella creo que también siempre dijo o sea, se sentía salvadoreña porque buena parte de su vida la vivió aquí. En esta novela hay bueno, la novela comienza con que una de las protagonistas es Carmen. Carmen es la hija del doctor Rojas, que es un médico de Santa Ana, y Carmen vive en Estados Unidos y viene a El Salvador, o vino a Santa Ana, ante la muerte de la mamá de ella. Entonces, después del entierro de la mamá y todo eso, ella se queda en la casa no definitivamente, se queda por unos días, y mientras ella está en la casa recordando cosas de infancia, guardando las cosas de su madre, hablando con una tía de ella, apareció bueno, la tía le dice que ella tiene un diario personal que pertenecía a la mamá de Carmen, y bueno, que como ella ya ha muerto, entonces se lo va a dar para que ella lo lea. Y bueno, aquí esta autora, Claribel Alegría, utiliza la técnica de ese diario personal que supuestamente guardaba la mamá de Carmen, y en ese diario personal hay un momento en que se van a relatar los acontecimientos de 1932 en El Salvador, ¿verdad? Lo que conocemos como la masacre del 32. Lo que pasa es que, claro, para la época en que aparece el libro, ese libro se volvió uno de los libros prohibidos en El Salvador. Leer Cenizas de Izalco aquí era un poco delicado, ¿no? Entonces, me imagino que la autora esa es una técnica que han utilizado muchas veces los escritores de decir, que se encontraron un diario personal y que en ese diario personal leyeron. Es como para decir de forma indirecta lo que se estaba viviendo en El Salvador, lo que pasó allá en 1932, que se dio especialmente en la zona de Sonsonate, Santa Ana, de Aguachapán, la zona occidental del país. Otra obra que también la podemos incluir dentro de lo que es el realismo social es Un día en la vida. Creo que muchos de ustedes habrán leído este libro, y aunque esta novela es relativamente nueva, podríamos decir, porque se publicó ya en la década de los 80,
aunque ya para la actualidad ya llevan más o menos casi 4 décadas, ¿verdad? Pero es el antecedente de lo que se está viviendo en El Salvador en los albores de la guerra civil que se dio de 12 años, que comenzó a partir de 1980. Igual, ¿verdad? Manlio Argueta, cuando escribe esta novela, no está en El Salvador, está exiliado en Costa Rica, justamente por escribir este tipo de novelas que denunciaban lo que se estaba viviendo aquí en el país. Entonces, o sea, aquí tenemos la muestra de lo que hacen estos escritores, digamos, con sus, con sus novelas, la denuncia del país en el que viven, cómo van denunciando las atrocidades de la Fuerza Armada, las atrocidades muchas veces de los gobiernos de turno en ese momento. Entonces, eso es lo que normalmente describe el realismo social. ¿Qué temas son los que se trabajan? Bueno, por una parte, al denunciar las nuevas formas de explotación y discriminación a las que se somete al proletariado, los escritores también nos dan a conocer las realidades de los diferentes países. Por ejemplo, yo aquí he puesto 4 imágenes diferentes que tienen que ver con esas nuevas formas de explotación. Aquí en El Salvador, la caña de azúcar se ha convertido desde inicios del siglo XX en uno de los productos que más se trabajan, digamos, ¿verdad? Entonces, la recolección de la caña de azúcar tiene que ver, es un trabajo como muy difícil, podríamos decir. Las hojas de la caña de azúcar tienen así como un polvillo que las personas llaman el ajuate, ¿verdad? Que con el calor eso es insoportable, pero hay que trabajarlo y alguien tiene que recoger esa caña. Y si ustedes ven, lógicamente, que lo hace la gente más pobre, ¿no? Porque ellos necesitan trabajar también, entonces aprovechan esa oportunidad de la época del año en que está la zafra de la caña de azúcar. ¿Es bien pagado ese trabajo? Pues no, no lo es, pero alguien tiene que hacerlo. He puesto una imagen un poco dura, diría yo. Esta imagen que está aquí en blanco y negro, esto tiene que ver a finales del siglo XIX y principios del XX en Sudamérica, especialmente en la zona de la selva amazónica, se comenzó la explotación del famoso caucho. El caucho con el invento de las llantas de caucho, o para reencauchar, como decimos nosotros, se necesitaba mucho caucho. Y los explotadores de esa materia prima, lo que hacían era que cuando los indígenas, o sea, el caucho es una resina que sale de los árboles, ¿verdad? Pero no significa que los árboles no son una vaca, ¿verdad? Que están ahí ordeñándose a cada día. Llega un momento en que estos árboles ya no tienen más resina que dar. Entonces muchas veces cuando los indígenas no cumplían con la cantidad que les pedían, muchos indígenas intentaban huir de sus patrones, huir de las empresas para las que trabajaban. Entonces, cuando los empresarios vieron que los indígenas huían, comenzaron a hacer atrocidades con ellos. Por ejemplo, los encadenaban, así como se ve en esa imagen, o sea, los iban a trabajar a la selva, pero encadenados, o sea, para que no se pudieran escapar. También muchas veces le cortaban una mano, porque ya mutilado se supone que ya no podía hacer nada. En el Congo, en África, también
muchos murieron porque o sea, se me ha escapado ahora mismo la palabra, pero los mutilaban de sus órganos genitales, hacían cosas, no sé, así exageradas, bárbaras, ¿verdad? Simple y sencillamente por no cumplir con lo que les estaban pidiendo, pero a veces no es que ellos no quisieran cumplir, sino que no había más producto. Y entonces, para que ellos se rebuscaran y cumplieran con lo que les estaban pidiendo, era una forma de hacer que los demás, al ver quizás a sus familiares, a sus vecinos, mutilados o maltratados o, o muertos, porque muchos de ellos murieron, entonces los otros intentaban, por miedo, hacer las cosas de la mejor manera, ¿verdad? En la actualidad todavía sigue habiendo otro tipo de explotación. El sistema capitalista siempre se beneficia de la fuerza de trabajo, tanto de los recursos naturales, ¿verdad?, como del trabajo de muchas personas, de muchos obreros. En la actualidad tenemos nosotros aquí en la zona de Soyapango y Lopango, por el lado de Huizúcar también tenemos muchas maquilas, entonces ahora esa es como la nueva forma de explotación. Ya sé que muchos dirán, no, pero les pagan un salario, tienen trabajo, sí, pero hay unas condiciones a veces que no son las mejores para las personas que trabajan en este tipo de lugares, ¿verdad? Y una última fotografía que aparece ahí, que es un personaje de nuestra historia, ¿verdad? El famoso Feliciano Ama, que fue el indígena de la zona de los Izalcos, que cuando con el levantamiento de 1932, donde muchos indígenas pedían al gobierno de ese momento, que era el de Maximiliano Hernández Martínez, que les dieran tierras para trabajar, porque los indígenas desde unas décadas antes habían sido despojados de sus tierras para sembrar café. Entonces las tierras, o sea, no tenían donde cultivar maíz, donde cultivar frijoles, que era el medio de subsistencia para ellos, ¿no? Y Feliciano Ama era el cacique de esa zona cuando se dio el levantamiento en 1932, y para que quedara de escarmiento del resto de la población fue ahorcado en una ceiba que todavía existe, en el pueblo de Izalco. Entonces, estos serían más o menos los temas que aborda el realismo social. Le digo, los escritores de este momento escriben principalmente novelas y cuentos. La poesía se dio muy poco, tanto en el realismo crítico como en el social. En estos se utilizó, o sea, los escritores se inclinaron más por la parte de la narrativa. Bueno, espero que con esta breve explicación se hayan aclarado algunos temas de este contenido y que les pueda ayudar para su examen.